Bienvenidos al podcast de la Iglesia Bíblica Bautista Antioquía, donde cada semana estaremos compartiendo la palabra de Dios con usted. Si quiere conocer más de nuestro ministerio, le invitamos a visitar nuestro sitio web en www.ministerioantioquia.com. Oramos para que el Señor Jesucristo hable a su corazón por medio de este mensaje. Realmente comenzando en versículo 18, pero para entender el contexto, podemos ver versículo 13. Por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais, estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santos, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santos, porque yo soy santo. Y si invocáis por Padre aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. Aquí tenemos que somos peregrinos y el Señor quiere animarnos para vivir como peregrinos. Ahora bien, vivir como peregrinos significa ser diferente que el mundo alrededor de mí, y a lo mejor la gente se ríe de mí por ser un peregrino, alguien diferente que ellos, un extranjero, es la idea, un expatriado, dice el primer versículo de 1 de Pedro 1. Pero el hecho es que yo digo, no me importa lo que usted piense de mí. Yo quiero ser un peregrino para el Señor Jesús. El hecho es, tenemos que preguntarnos por qué quisiera uno ser peregrino. Cuando tiene tantos placeres alrededor para disfrutar, ¿por qué quieres vivir santamente y no disfrutar de todos los placeres y todas las cosas del mundo? Cuando el mundo puede ser tu amigo y más bien el mundo se ríe de ti por ser diferente, ¿por qué quieres seguir siendo un peregrino, viviendo como peregrino, diferente que el mundo? Ya hemos visto algunas razones. Habla en versículo 13 y 14 de la gracia de Dios en tres maneras: antes, ahora y en el futuro. Y entonces habla que somos hijos del Padre y como parte de la familia queremos agradar al Padre y ser como el Padre. Y ahora tenemos cuatro cosas más que nos inspira para ser peregrinos para el Señor Jesucristo. Las primeras tres cosas tienen que ver con lo que llamamos la Trinidad: Dios Padre, Hijo, el Espíritu Santo. La última cosa tiene que ver con la palabra de Dios, que es la palabra de la Trinidad. Así que en el boletín puse el título Sangre y la Palabra como motivaciones para ser peregrinos. Pero cuando estuve estudiando esto en más detalle, noté, mira, la sangre es la base de todo eso, claro que sí, pero realmente no habla solo de la sangre de Jesucristo. Habla aquí también de la purificación del Espíritu Santo y habla también de la gloria del Padre. Habla aquí del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, en el orden del Hijo, el Padre y el Espíritu Santo aquí. Y entonces termina en los últimos versículos hablando de lo que nos inspira y lo que nos cambia es la palabra de Dios, la palabra de la Trinidad. Así que vamos a orar y mirar entonces motivaciones para ser peregrinos cristianos. Las motivaciones de la Trinidad y la palabra de Dios. Oremos. Nuestro Padre Celestial, te damos gracias por la palabra de Dios. Gracias, Señor, por habernos motivado para ser peregrinos. Porque sabemos que en la carne solo quisiéramos agradarnos de nosotros mismos, ser amigos del mundo, disfrutar de placeres del mundo. Pero tú, Señor, nos has cambiado, nos has dado motivaciones muy importantes para dejar el mundo y seguir a Cristo. Así ayúdanos, Señor, cada uno esta mañana a meditar en Cristo, en el Padre, en el Espíritu, en la palabra,
las 4 motivaciones que veremos esta mañana para seguir a Cristo, para ser peregrinos santos por la gloria del Señor Jesús. Amén. Debemos mostrar al mundo que hemos llegado a ser peregrinos por varias razones, para que ellos se inspiren a querer ser peregrinos también. La primera cosa es que todo el mundo quiere perdón. Muchas veces un esposo hace algo que no debe hacer y dice, ay, mi esposa, perdóname. No, tú no eres sincero. ¿Cómo voy a perdonarte a ti con esa actitud que tú tienes? Y lo que él quiere es perdón para tener la familia feliz otra vez. El hecho es que cada criminal quisiera tener perdón para no tener que estar en la cárcel y sufrir y pagar la multa. Perdóname si no le he pagado la multa o no le he pagado tu dinero, y perdona mi multa y perdóname tú de quien he robado, prestado dinero, lo que sea. Todos queremos perdón. Pero además de perdón, hemos visto que somos esclavos al pecado que nos causó los problemas. El hecho es que si empiezo a robar, pienso, oh, mira, si me gané dinero, voy a robar otra vez y otra vez y otra vez. Y uno llega a ser esclavo al robo, ¿verdad? Y otros ya han caído en pecado con una mujer, por ejemplo, o con un hombre. Y si es una mujer, y entonces dice, primero, quiero perdón por lo que he hecho. Pero el problema es que también me he atrapado en este pecado. A lo mejor con pornografía, de mirarlo, ya llega a ser un adicto. A lo mejor en adulterio, fornicación, y has llegado a ser adicto de este pecado. El hecho es que puede ser a drogas o puede ser a alcohol. Y primeramente lo que quieres es perdón por lo que has hecho, de emborracharte tanto, o endrogarte, o fornicar, o lo que sea. Pero aquí encontramos que el Señor ofrece las 2 cosas que queremos: el perdón y la liberación de la esclavitud a nuestro pecado. Pero los hombres, queriendo ese perdón y queriendo esta liberación, buscan muchas maneras de ganarlo, ¿verdad? Hay algunos que empiezan a hacer buenas obras y comportarse bien, ir mucho a la iglesia y piensan que eso va a resolver sus problemas y perdonar sus pecados. Así que Dios les va a perdonar porque ya están haciendo cosas bonitas, ayudando a los pobres o lo que sea, pero no sienten perdón en su corazón. No hay una seguridad de perdón en su corazón. Solo porque cambian su vida y empiezan a hacer algunas cosas buenas y bonitas para los pobres o cosas religiosas. Hay otros que empiezan a decir, bueno, si eres de la India y los hindúes, algunos piensan, yo quiero mucho el perdón, quiero cambiar de tanto pecado que hago y ser liberado. Y algún sacerdote de los hindúes, no sé cómo se llaman los sacerdotes de ellos esta mañana, pero dice, lo que tienes que hacer es caminar sobre carbones calentitos. Y si un espíritu te llena, tú no vas a sentir el fuego sobre tus pies. Camina sobre eso. O a lo mejor tienen camas de clavos, ¿verdad? Y algunos han puesto para mostrar su santidad y su ayuda de los espíritus, los demonios, hacen su cama sobre los clavos y a veces no les hace nada porque un demonio está guardándolos de verdad. Pero el hecho es que ellos quieren su perdón y por eso van a caminar sobre eso. Cuando estuve en España, ya estamos en lo que muchas religiones llaman Cuaresma, ¿verdad? Muchos de ustedes están acostumbrados a abnegarse cosas para 40 días antes del día de resurrección y llega la mera Semana Santa, se dice. Y cuando estuve en España miré tantas procesiones donde se visten, realmente con esas gorras arriba como Ku Klux Klan, ¿verdad? Que tiene punto allí. Entonces están caminando por la calle cargando estatuas grandes
tienen que pagar, según entiendo, mucho dinero a la iglesia por privilegio de cargar esas estatuas. Muchos van descalzos por el camino y las piedras de España, como en muchos de sus países posiblemente, son de piedras, muchas veces que cortan los pies, y especialmente en Sevilla, en España, cuando llega abril, puede tener 100, 110, 120 grados de temperatura, 40, 45 grados más de temperatura en Celsius. Y entonces las piedras se calientan y queman los pies. Y entonces dice, así voy a pagar por mi pecado. Eso va a perdonarme. Y van un sacerdote y otro y dice el sacerdote que hagas tantas oraciones y esto es penitencia y que haga esto. Y en este cuaresma que te niegas de comer esto, hacer esta cosa, no comer por lo menos carne los viernes. Y así es que la gente empieza en una religión y en otra religión. Si no es religioso, pero quiere perdón, hace buenas obras y lo que sea para los pobres, pero quieren perdón y quieren liberación de su pecado. Y no hay ni perdón ni liberación. Lo único que pasa a veces es que cambian de esclavitud un poco de su pecado, de ser un ladrón, para ser esclavo a la religión y esclavo a las penitencias y los sufrimientos que la religión les demanda, ¿verdad? O esclavo a ayudar a hacer buenas obras. Es que hay muchos castillos, ni castillos, hay castillos, pero luego tiene muchas iglesias, muchos templos, ¿verdad? Y muchos de estos venían porque muchos ricos, ¿verdad? Daban montones de dinero, a lo mejor toda su herencia a la iglesia, y podrían construir grandes catedrales. Y así tienen catedrales magnificentes, ¿verdad? Con grandes sacrificios de personas que piensan, yo soy un pecador, necesito perdón, y así que voy a dar toda mi herencia a la iglesia, y eso va a pagar por mis pecados. Y encontramos aquí, entonces, en esos versículos, en 1 de Pedro 1, que eso no hace nada. Versículo 18. Sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles, como oro y plata. No puede dar montones de oro, montones de plata a las iglesias y hacer que esto pague por tu pecado. Hace falta un sacrificio, pero la paga del pecado no es dinero. La paga de pecado no son buenas obras. La paga de pecado no es yacer sobre camas de clavos o caminar sobre carbones o caminar en las calles cuando está calentito la calle cortando sus pies, llevando estatuas. No, nada de eso es la paga de pecado. La paga de pecado es muerte. Y yo tengo que morir y ir al infierno para pagar por mi pecado. Otro tiene que ir por mí. Y por eso leemos aquí de la única cosa que nos puede ayudar. Versículo 19. Sino con la sangre preciosa de Cristo. La sangre preciosa sin precio es la idea de preciosa. Que no puede poner valor, no puede poner precio. La sangre incalculable de precio, preciosa de Cristo. Como de un cordero sin mancha y sin contaminación. En el Antiguo Testamento daban corderos en sacrificios, pero ni todos los corderos del mundo no podrían perdonar sus pecados. Solo podrían corderos muertos, derramando su sangre, solo podrían apuntar al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, al Señor Jesucristo. Y así es que dice, ya destinada desde antes de la fundación del mundo. Antes de la creación, Dios dijo, yo sé que cuando yo creo los hombres, van a pecar. Yo sé que Adán y Eva van a tomar de ese fruto
Y eso va a hacer entrar pecado en su corazón, condenarles a la muerte del infierno si no hay otro remedio. Yo sé que los hombres no pueden ser perfectos. Yo sé que los hombres no pueden hacer ninguna cosa buena. Yo he declarado desde eternidad pasada, antes de la creación, he declarado que la paga del pecado es muerte, porque soy un Dios justo y eso es la justicia. Si alguien mata a otra persona, la familia de esa persona no va a perdonar si dice, bueno, déjame darte $10, déjame darte $1,000,000. Él quiere la vida de su ser querido que fue matado. Y el hecho es que el pecado mata espiritualmente. Y así que la paga del pecado no es solamente dar mucho dinero, hacer algunas buenas obras. No, mira, yo maté a tu ser querido, déjame servirte un poco, hacerte buenas obras un poco. Eso lo va a pagar. No, todo tu servicio no me va a pagar por la muerte de mi ser querido. La única cosa que paga es la muerte. Pero Dios no quiere la muerte de pecadores. Por eso Él, desde antes de la fundación del mundo, dijo, yo tengo un plan de cómo salvar los hombres. Voy a demostrar ese plan en matar a algún animal y dar a Adán y Eva una túnica. Voy a mostrar ese plan en decir a Caín y Abel que tienen que matar un animal y ofrecerle en sacrificio. Voy a mostrar mi plan en dar símbolos que van a apuntar al segundo Adán, que va a ser el Cordero de Dios, que va a morir por los hombres. Y no una muerte cualquier, no un ataque de corazón, no un accidente, ¿verdad? No. Tiene que ser una muerte de sangre. Uno asesinado en paga del pecado. Y así que los hombres, cuando crucificaron a Cristo, colocaron encima de su cabeza una placa. Dice, este es el Rey de los judíos. La idea es que Él va a morir porque dice que es Rey de los judíos. Y eso es una cosa de traición contra el emperador. Pero Dios, según Colosenses 2, puso una placa que los hombres no podrían ver. Las ordenanzas, los 10 mandamientos, podemos decir. Porque nosotros hemos roto las ordenanzas, los 10 mandamientos, la ley del Señor. Y Jesús tenía que morir por romper todos los 10 mandamientos. Pero Él no rompió ninguno. Fue un cordero inmolado, sin mancha, perfecto. Entonces, ¿por qué murió? Porque Dios cargó en Él el pecado de todos nosotros. Y Él estaba allí muriendo por la mentira de Ricardo, por el orgullo, por la envidia, por todos los pecados. Cristo estaba muriendo por mi pecado y tu pecado. Porque Dios, antes de la creación del mundo, tenía este plan. Los hombres que van a querer perdón van a tratar de buscarlo en buenas obras, en donativos a las iglesias, en penitencia, en sufrimientos, y nada puede pagar su pecado. Pero yo, antes de la creación del mundo, en mi mente, ya tengo en mi mente a Jesús muerto, crucificado. Es como si Jesús en la mente de Dios estaba crucificado antes de la fundación del mundo. Ya tenía el plan hecho, el único remedio para mí, para ti, para cada hombre, para ganarnos 2 cosas que deseamos: perdón de pecado y liberación de la esclavitud. Porque somos esclavos del pecado. Y si el diablo quiere venir y decir, este hombre merece la muerte, pero él no puede pagar por su propio pecado, ¿qué es el remedio que puede tener? Allí entonces tenemos cada uno en un mercado de esclavos. Todos los esclavos allí. Y como si el jefe de todo, la muerte, domina sobre los hombres. Nuestro último enemigo es la muerte. En vez de hablar del diablo, vamos a hablar de la muerte como el esclavizador. Y la muerte dice, no voy a dejar ir mis esclavos.
ya han pecado, ya van a morir. Son esclavos a su pecado y ya son esclavos para ir a la muerte. Y alguno a lo mejor dice, mira, yo pagaré para mi hijo $10,000 a la iglesia. Yo pagaré $1,000,000 a la iglesia para librarme del pecado. Líbrame de la esclavitud, de la muerte. Oh Señor, líbrame de mi pecado y mis tendencias de pecar y la esclavitud de las religiones y buenas obras que dice que tengo que obedecerles para perdón cuando no me dan perdón. Primero esclavo al pecado, segundo esclavo a la muerte, luego esclavo a la religión o las buenas obras que no me ayudan. Ay, Señor, me siento esclavo. Quiero cambiar, soy drogadicto, soy mujeriego, soy mentiroso, soy ladrón. Señor, quiero liberación de mi pecado. No quiero ser esclavo. Pero la muerte dice, no les libro por todo ese dinero que quiere. Pero voy a servir a Dios, voy a hacer buenas obras toda mi vida. No, ya has hecho malas obras. Tú eres esclavo del pecado y de la muerte. Pero no hay liberación para mí. No, tienes que morir. Y entonces viene el Señor Jesucristo. Levanta sus manos de uno crucificado desde antes de la fundación del mundo en la mente de Dios. Y luego en el Calvario, literalmente crucificado. Y allí entonces dice, muerte, diablo, yo he muerto para pagar por el pecado de estos esclavos. Cualquier que quiere perdón, que quiere cambiar, que está arrepentido de su pecado, puede creer en mí y será salvo. Y la muerte no puede decir nada, el diablo no puede decir nada, el pecado no puede decir nada. Porque Cristo ha pagado por mi pecado y me ganó perdón y me ganó liberación de mi esclavitud. Ya no tengo que seguir pecando como esclavo al pecado. No tengo que seguirme como un esclavo a las buenas obras o esclavo a las religiones. No, ya tengo liberación de mi esclavitud y tengo perdón de mi pecado por la sangre de Cristo que limpie de todo pecado. Amén. Aleluya. Gracias al Señor. Y yo digo al mundo, mira, yo quería perdón como tú quieres perdón. Yo quería liberación de la esclavitud a mi pecado como tú quieres liberación de tu drogadicción o tu borrachera o tu mentira o lo que sea. Tú quieres paz. Tú quieres liberación. Yo lo encontré en Cristo. Y tú puedes encontrarlo en Cristo, porque he visto, vale la pena. Eso me motiva, vale la pena ser un peregrino para Jesucristo, si por eso puedo tener perdón y liberación de mi esclavitud. Y así dice, no por obras que el hombre hubiera hecho, no por toda la plata y el oro del universo, sino por la muerte, la sangre de mi Salvador, el Hijo de Dios. Tengo perdón, tengo salvación. Y así pensando en su sangre, pensando en su sacrificio, digo, Señor, yo haré cualquier cosa para servirte. Cualquier cosa, Señor, para tener esa liberación. De otra manera, yo sería siempre vengativo de otros. Hay una historia en los Estados Unidos muy famosa de una dualidad, un feudal, no sé qué palabra usar, donde los dos quieren matarse. Se llaman los Hatfield y los McCoy en Kentucky. En Kentucky hace muchos años, la guerra civil creo que era, uno mató a otro y entonces el otro quería venganza y mató a alguien allí. Ya por no sé si 100 años o más, entre una familia mató a alguien de esa familia, en venganza mató a la otra familia. Dice, vamos a pagar algo y tener paz. No, ningún pago lo hace. Solamente la muerte de algún Hatfield lo puede hacer. Entonces solo la muerte de McCoy puede hacerlo. Y así tiene la guerra de los Hatfield y los McCoy. No estoy seguro cómo resolvió al final. Pero de cualquier manera, por más de 100 años había esta guerra de sangre demandando
muerte por muerte. Usted dio muerte a mi familia, damos muerte a tu familia. Ya dice muerte a mi familia, damos muerte a tu familia. Y así es que no hay otra manera de tener perdón más que sangre, según ellos. Y así la única manera de resolver esto realmente para nosotros es reconocer que Cristo murió tanto por los Hatfield como por los McCoy. Y entonces, recibiendo el perdón de Cristo, ya no tengo que seguir queriendo matar, queriendo maltratar a otros, ¿verdad? El hecho es que este plan de Dios, desde antes de la fundación del mundo, fue la sangre de Jesucristo que quita el pecado del hombre. Si recibimos perdón, es porque otro murió en nuestro lugar. Y este gran precio que Dios pagó por la salvación nos motiva para vivir en gratitud por el Señor, para agradar al Señor. Y si nos dio su sangre para nosotros, nosotros debemos dar nuestras vidas para Él. Su sacrificio fue sacrificio de sangre y muerte. Mi sacrificio es presentar tu cuerpo en sacrificio vivo, santo y agradable al Señor. Mi sacrificio es un sacrificio de vivir por el que murió por mí. Nuestra misión tiene un artículo que publicó algún misionero en Medio Oriente. Ahora, no dijeron ni su nombre ni en cuál país porque tiene que vivir casi en secreto en algunos de los países donde los árabes quieren matarles. Pero el artículo, la pregunta es, ¿por qué quieres vivir allí? Donde la gente puede matarte en cualquier día. ¿Por qué quieres vivir allí? Donde casi todos te rechazan, que todos te odian. ¿Por qué quieres ser un peregrino, un inmigrante en esos países? Y dijo, por la sangre de Cristo. Si Él murió por mí, murió por todos ellos, ¿cómo no puedo yo vivir por Él y ser un misionero? Lo que motiva misioneros para ser misioneros es la sangre de Cristo que quita el pecado del mundo, que salva de la muerte y que cambia nuestras vidas para querer hacernos peregrinos por gratitud a su perdón y gratitud a su liberación de la esclavitud. Esto es de Cristo. Luego tenemos el Padre. Primera de Pedro 1, 20 y 21. Sino con la sangre preciosa de Cristo, dice 19, versículo 20, ya destinado desde antes de la fundación del mundo. Dios tenía ese plan, pero manifestado en los postreros tiempos, después de venir Cristo, comenzó los primeros tiempos en la muerte y la resurrección de Cristo. Ya empezamos a entender el plan de Dios que nos motiva para querer ser peregrinos. Y la segunda cosa que nos motiva, además de la sangre y sacrificio de Cristo, los motiva aquí en los últimos tiempos por amor de vosotros. Y mediante el cual, mediante este amor, mediante el amor demostrado en el sacrificio de Cristo, Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. De tal manera amó Dios al mundo, de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todos los que en Él creen tengan vida eterna. Aquí tenemos entonces que este sacrificio es mediante el amor del Padre. El sacrificio de Cristo nos inspira y el amor del Padre, dice aquí, nos inspira, mediante el cual creéis en Dios. ¿Cómo no voy a creer en un Dios tan amante, tan cariñoso? ¿Cómo no voy a creer en Él que daría su propio Hijo para morir por mí? ¿Quién le resucitó de los muertos? Uno que dejó su Hijo morir y luego le resucitó para darme vida nueva y le ha dado gloria. ¿Cómo no voy a amar a un Dios que teniendo un Hijo que Él exaltó sobre todas las cosas, dándole gloria como Rey de Reyes, Señor de Señores, siendo Él Dios, el Hijo? ¿Cómo no puedo yo amarle a Él que hizo tanto para mí?
para que vuestra fe y esperanza sean en Dios. Aquí tenemos una trinidad de virtudes con la Trinidad de Dios. La Trinidad de virtudes está mencionado en 1 de Corintios 13, el último versículo. Está mencionado en 1 de Tesalonicenses 1. Está mencionado aquí, amor, fe y esperanza. Cuando tenemos reconocemos que Dios nos ama, le amamos a Él porque Él nos amó primero. Su amor produce fe en mí de que Él es un buen Dios, que ha pagado por mi pecado, que puede librarme. Su amor en enviar su Hijo me muestra que puedo creer en Él, tener fe. Y eso produce en mí amor a Dios también, que vamos a ver en un momento. Y eso produce en mí esperanza, que no tengo que ser esclavo, que puedo tener perdón. Tengo esperanza, que ya puedo ir al cielo. Así que todos buscamos el amor. Una muchacha cree que este joven le ama, y entonces le atrapa con su amor falso y muchas veces cae. El hecho es que creemos que esta otra persona me ama cuando es un amor falso, un mundano, y no es el amor real. El único amor real es el amor que viene de Dios, porque Dios es amor. Y los que aman, aman porque Dios les amó a ellos. Pero así aman el mundo, y el mundo promete, el diablo promete, ama el mundo, las cosas del mundo. Vas a disfrutar y ser feliz. El Señor dice, no ames el mundo ni las cosas del mundo. No le hace feliz, le hace miserable, le hace atrapados. Y así es que le desengaña. Y empezamos a amar el mundo y empezamos a ver que el mundo no nos ama atrás. Empezamos a amar al diablo y encontramos que el diablo no nos ama a nosotros. Encontramos a amar los mundanos y encontramos que los mundanos no tienen el amor de Dios para devolvernos a nosotros el amor. Pero cuando vemos la sangre de Jesús, el sacrificio de Jesús, entonces encontramos la manifestación de amor real. Dios muestra su amor en que siendo pecadores Cristo murió por nosotros, y eso nos inspira a creer, tener fe, y esa fe produce esperanza, esperanza de vida eterna, esperanza de perdón, esperanza que alguien me ama, esperanza de disfrutar del amor real, del amor verdadero de un Dios bueno y grande y magnificente. Y este amor de Dios me inspira a amarle a Él, y algo pasa en mí. Cuando Él pone su amor en mí, no solo amo a Dios, pero amo al prójimo también. Y eso produce un amor para servir a Dios y agradar a Dios. Y así Dios dice, si quieres agradarme, sirve a tu prójimo, ama a tu prójimo. Y así, para amor a Dios, amo a mi prójimo con un amor divino. Cuando entendemos el sacrificio de los padres, empezamos a querer agradarlos. Muchos jóvenes no se dan cuenta de cuánto sacrifica su mamá, cuánto sacrifica su papá. Y llegan a ser más grandes, llegan a ser padres y dicen, mamá, no me di cuenta de cuánto sacrificio hiciste por mí. Ahora te amo más, te respeto más. Pero el hecho es que así somos con Dios. Cuando empezamos a mirar el sacrificio de Dios, el gran amor de Dios, empezamos a querer sacrificar para Él y glorificarle a Él. Y así que el sacrificio, la sangre de Cristo me motiva. El amor del Padre me motiva. Pero cuando uno acepta a Cristo, entonces empieza a ver la falsedad del mundo, la falsedad del amor del mundo. Y dice, pero ya habiendo servido al mundo, he destruido mi vida. He visto que tomando mucho licor pensé que iba a hacerme feliz y me ha hecho borracho. A lo mejor me causó accidentes por allí. Destruyó mi familia porque ya mi esposa no me ni quiere con tanta borrachera, con tanta drogadicción.
Aquí encuentro que el mundo me ha hecho estragos en mi vida. Y así que buscando placeres en el pecado, solo encontré tristeza, malicia. Lo que yo quiero más que nada ahora es pureza. Gracias a Dios que el Señor me perdonó por la sangre. Gracias a Dios que Dios restableció amor en mi corazón por el Padre que me ama. Pero lo que quiero ahora es pureza para cambiar mi vida, para no ser atrapado a ese pecado y no ser hecho estrago por pecado. ¿Cómo puedo ser purificado? ¿Cómo puedo tener una vida reestablecida, renovada? Versículo 22. ¿Quiere leer 22 conmigo? Habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido, amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro, habiendo purificado. Cuando nacemos de nuevo por fe en Jesucristo, el Espíritu entra en nuestra vida y nos hace amar la pureza. Nos da perdón, pero nos hace amar el perdón. Nos da liberación de esclavitud y nos hace amar el servicio del Señor y agradar al Señor. Cuando nacemos de nuevo, el Espíritu nos purifica. Versículo 22 comienza habiendo purificado y termina hablando de corazón puro. Yo pensé, estas dos palabras son lo mismo, pero entonces miré el griego y son dos palabras diferentes, ¿verdad? Aquí, habiendo purificado es agnizo. Esa es una palabra de santidad. Esa es una palabra entonces de apartar para Dios. En otras palabras, el Espíritu nos purificó, nos apartó para servir a Dios en nuestras vidas. Cuando yo nazco de nuevo, ya quiero obedecer a Dios. Y el Espíritu pone en mí el querer tanto como el poder hacer la voluntad de Dios. Pone en mí un deseo de ser puro y el Espíritu me da poder para ser puro porque quiero agradar a Dios, apartar mi vida para Dios. Por eso yo soy un pastor. Es que es casi lo mejor que pude pensar hacer. Es que quiero apartar mi vida para servir a Dios como mejor que ser un misionero, un pastor, todo el tiempo sirviendo a Dios, apartado para eso. Pero cada cristiano debe sentir así. No tiene que ser misionero pagado tiempo completo. Tu vida debe ser, número uno, estoy en la tierra para Dios, apartado para servir a Dios, alejado del mundo, agradando a Dios en mi vida, porque Cristo murió por mí, porque el Padre me ama y porque el Espíritu me aparta, me purifica, me agnizo, ¿verdad? Me pone aparte para servir a Dios. Y así es que me purifica para querer obedecerle. Y por eso queremos ser puros. Y el Señor dice, ¿cómo ser puros? Especialmente en el amor. Y allí encontramos que dice, mediante el Espíritu tienes el amor de Dios, así que tú ya quieres tener un amor fraternal, no fingido. Somos más profesionales en fingir el amor, ¿verdad? Oh, ¿cómo está usted, hermana? Esta hermana, no sé cómo le aguanto. ¿Cómo está? Bueno de verle, hermana, ¿verdad? El hecho es que muchas veces es un amor fingido. Pero cuando somos creyentes y perdonamos a todos los que nos hayan maltratado, entonces es un amor real, sincero, no fingido. Lo que pasa es que yo tengo hasta mi amor sucio, porque es un amor mundano, lo que siento, lo que tengo. Dice en Proverbios, hasta los pensamientos del impío son pecaminosos. Porque hasta pensar en lo que voy a hacer, pienso primeramente cómo me va a servir a mí esto. Es un pensamiento que siempre tiene egoísmo, ¿verdad? Y envidias y así. Tenemos que decir, ¿cómo puedo ser caracterizado? Es la palabra. ¿Cómo puedo ser yo
purificado de quitar de mí toda la escoria de amor malo y tener un amor puro. Y dice allí, por el Espíritu podemos amarnos unos a otros entrañablemente de amor caracterizado. Si quieres entrar en las venas para caracterizar las venas, es quitar toda la suciedad, ¿verdad? Que está en nosotros por comer mucha grasa, ¿verdad? Y entonces tenemos necesidad de una caracterización de las venas del corazón. Y así Dios dice, es lo que hace el Espíritu. Primero me purifica, primera parte del versículo, en apartarme para querer servir a Dios. Al final del versículo dice, me purifica en quitar de mí motivos sucios, motivos malos. Para ya cuando le miro a esta persona que me ofendió, puedo amarle de verdad, en sinceridad, con amor de Dios, porque eso es la obra del Espíritu Santo en mi vida, que me llena, que me purifica, que me caracteriza, pero también que me aparte para querer hacerlo para la gloria de Dios. Ya son las 12:10 y yo tengo solo un punto más de la palabra de Dios y voy a guardarlo para la próxima vez. ¿Okay? Ya voy a hacer otros 10, 15 minutos y ustedes han dormido una hora menos anoche. Así que voy a tener simpatía, lo que pocas veces tengo. Por el amor de Dios. Pero a lo mejor Dios ha hablado a tu corazón. Y tú dices, sí, es la verdad. Quiero ser un peregrino porque Cristo murió por mí. En gratitud quiero vivir por Él. El Padre me ama a mí y así eso me hace querer amarle a Él y servirle a Él. Y el Espíritu me ha apartado, puesto en mi corazón un deseo de vivir para Dios sobre todo y de una manera que vivo con amor cauterizado, ¿verdad? De corazón cauterizado, limpiado, puro de verdad para servir a Dios con sinceridad, con realidad, con pureza. Si tú has experimentado esta obra de la Trinidad en su vida y corazón, ¿cómo no vas a querer ser un peregrino para que otros lleguen a conocer a Cristo también? De pie, por favor. Nuestro Padre que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Gracias, Señor, por hacernos peregrinos por causa de gratitud, por la sangre de Cristo, por causa de inspirarnos por el amor de Dios el Padre, y le amamos a Él porque nos amó a nosotros primero en dar su Hijo, y no un amor falso, pero el único amor real que existe. Y tú, Señor, nos has apartado para ser peregrinos por el Espíritu Santo, que también nos purifica. Pone en nuestros corazones motivos puros en el servicio, Señor, en el amor, para amar a Dios y amar al prójimo con un amor puro, obrado por el Espíritu Santo, cuando aceptamos a Cristo. Y Señor, todo esto fue predicho, todo esto fue escrito, todo esto fue prometido en la palabra de Dios que veremos la próxima vez. Así ayúdanos, Señor, glorificar a Cristo, porque Él lo merece, y glorificarle por medio de ser peregrinos, purificados, amantes, apreciativos por la sangre, por el amor del Padre y por la obra del Espíritu. En el nombre de Jesús pedimos esto. Amén. 308, tal como soy, de pecador, sin más confianza que tu amor. Ya que me llamas, acudí, Cordero de Dios, heme aquí. El Cordero de Dios, planeado por Dios para ser la paga del pecado desde antes de la creación del mundo. Y gracias al Señor, que tengo la confianza en su amor, en su sacrificio, en su poder para purificarme. Y eso me inspira, me motiva
para querer vivir por Él una vida pura, santa, sacrificante. A lo mejor tú dices esta mañana, yo necesito oración para ser mejor peregrino para el Señor. Ya, Primera de Pedro, Dios lo ha usado en mi vida para inspirarme, mirando el amor del Padre, el sacrificio del Hijo y la purificación del Espíritu. Me ha inspirado para hacer más para Dios. Ora por mí. Viene un hermano buscando su oración. Otros quieren venir para orar y presentarse más al Señor, para que oremos por usted a servir más al Señor en santidad. El predicador ha terminado su mensaje y ahora solo queda hacerle las siguientes preguntas. Estimado amigo o amiga, ¿quisiera tener la seguridad que al morir irá al cielo? ¿Está su confianza de salvación en el Señor Jesucristo? La preciosa esperanza de la vida eterna y todos los medios de la gracia de Dios para vivir una vida santa solamente se encuentran en el Señor Jesús. La palabra de Dios nos enseña, en Juan capítulo 3, versículo 16, que el amor de Dios por nosotros es tan grande que Jesús, el Hijo de Dios, murió en la cruz del Calvario para salvarnos de la condenación justa por nuestros pecados, y también resucitó de entre los muertos al tercer día. Nosotros debemos arrepentirnos de nuestros pecados y confiar en Jesús para salvarnos de la condenación justa por ellos. La Biblia dice en Efesios capítulo 2, versículo 8, que es por medio de la fe en Cristo que podemos ser salvos. Le motivamos a que se acerque a Dios con humildad, arrepentido de sus pecados y confiando en la palabra de Dios, que Jesucristo pagó la deuda por sus pecados para que usted y todo aquel que crea en Él reciba vida eterna y nueva vida aquí en la tierra para la gloria de Dios y bendición de su alma. Estimado oyente, quisiera aclarar que ninguna oración le salva a nadie. Solamente nuestra fe puesta en Jesús y su sangre derramada en la cruz. Con esto dicho, la Biblia nos enseña en Romanos capítulo 10, versículos 9 al 10, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Si desea este día recibir a Jesús como su Señor y Salvador, le invito a orar la siguiente oración conmigo. Señor Jesús, confieso que soy pecador y que he pecado en contra de Dios. Hoy vengo ante ti para pedirte perdón. Creo que eres el Hijo de Dios, que moriste en la cruz del Calvario en mi lugar. Fuiste sepultado y resucitaste al tercer día de entre los muertos. Este día me arrepiento de mis pecados y dejo mi vida pecaminosa para seguirte a ti. Creo que eres Rey y Señor de todo lo que existe. Hoy te invito a entrar a mi corazón y a mi vida. Te pido que seas mi Señor y Salvador. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias por sintonizarnos. Le invitamos a conectarse con nosotros en www.ministerioantioquia.com y déjenos saber sobre su declaración de fe en Jesús.